Avui el Centre Fuensanta de València ha oferit un curs de formació digital per a persones majors que davant la bretxa de la Covid-19 s'ha augmentat els tràmits digitals, sobretot els bancaris. Per això des de l'Ajuntament fan hincapié en que es donen aquests cursos per a que aquestes persones puguen accedir i formar-se davant aquests nous tràmits. I avui començam aquest projecte pilot oferit pel Banc Santander. Bueno, estamos con Susi Calot, defensora de las personas mayores. Estamos ahora mismo en un curso de formación digital. Cuéntanos, Susi, ¿por qué es tan importante ofrecer estos cursos para las personas mayores? Las personas mayores tienen dificultades a la hora de la brecha digital que se produce, porque claro, nosotros no nos hemos educado ni hemos tenido acceso a los medios digitales, ni en nuestra juventud, ni prácticamente hasta ahora. Entonces, muchas veces a la hora de comunicarse, pero sobre todo a la hora de interactuar con los bancos, están teniendo muchas dificultades. Nosotros agradecemos estos cursos porque verdaderamente se necesitan. Hay personas que se sienten impotentes, tienen que recurrir familiares, amigos o eso para manejarse su relación con los bancos. Tienen sus ahorros, tienen y se encuentran perdidos. Yo desde luego creo que esto es importantísimo y es digno de agradecer que estos proyectos como este, a través de la Concejalía de Envejecimiento Activo, que está totalmente volcada y por mi parte defendiendo a los mayores, esto siga hacia adelante. Bueno, Susi, también es muy importante, ¿no?, que estos cursos se extiendan, no solo que se hagan aquí, ¿no?, sino que también lleguen a todas las personas de diferentes pueblos, ciudades, barrios, porque al final es algo que es una formación que necesitamos para no tener que depender tanto de nuestros familiares. Sí, nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Valencia 50 centros de actividades de personas mayores. Entonces nuestra idea, claro, es llegar a todos los centros. Hemos hecho unas experiencias piloto y la verdad la experiencia piloto ha sido extraordinaria, ha sido una respuesta. Hoy está lleno, o sea, el aforo es... Y además a mí me emociona la ilusión con la que viene la gente a aprender, porque son distintas edades, son distintas situaciones familiares, personales, pero vienen con mucha ilusión. Y eso es lo que tenemos que tener las personas mayores, ilusión para continuar. Sí, jo crec que és molt important el problema de la relació de les persones majors amb les entitats bancàries estiga en l'imaginari col·lectiu, no? Jo crec que jo penso que és el primer èxit, i és que ara tot el món és conscient de la necessitat d'ajudar a les persones majors en la seva relació amb les entitats bancàries, perquè la digitalització en les empreses s'ha vist per la pandèmia molt accelerada i a les persones majors els ha pillat enmig. I nosaltres, des de fa mesos, i gràcies també amb la col·laboració de la defensora de les persones majors, hem posat en marxa en l'Ajuntament una iniciativa que es diu Banca Amigable amb les Persones Majors. València és una ciutat amigable amb les persones majors. Nosaltres ens vam adherir a la xarxa de ciutats amigables amb les persones majors, i una ciutat que vol ser amigable amb les persones majors també ha de garantir que els serveis que presta a la ciutadania siguin amigables per a les persones majors.